Bien, pues ahora voy a explicar el primer programa acerca de el analizador de espectro, en el cual primero declaramos estas funciones para limpiar la pantalla y las variables. Bien, y en la práctica nos muestra o nos dice que declaremos todas estas variables. Por ejemplo, la primera, que es igual a 10, representa la frecuencia de la onda de la senoidal base. Enseguida, n representa el número de veces que va a ser la frecuencia de muestreo mayor con respecto a la frecuencia base. Fs representa la frecuencia de sampleo en hertz. Ts representa el periodo de muestreo. Y t el vector tiempo de un segundo. X es igual a la onda senoidal. NFFT representa el número de puntos en la FFT. Y dice que toma la FFT y llenando con ceros de manera que el largo de la FFT sea igual a NFFT. Tenemos a Y, que representa la FFT, que es simétrica en este caso, y Mi, que representa tomar la potencia espectral módulo al cuadrado de la FFT. F minúscula nos va a representar la construcción del vector de frecuencias y enseguida generamos los plots, los títulos y los nombres como lo indico en la práctica. En la figura 1 digo que con la función plot me va a graficar x con respecto a t, que en este caso es la señal senoidal o la onda senoidal con respecto al vector tiempo que ya declaramos en la parte de arriba. El título es señal con comillas simples. Los ejes x y y tienen el título de tiempo y de amplitud. Y bueno, la función grid es para que nos muestre las gráficas cuadriculadas. Bueno, y en la segunda figura vamos a dibujar ahora MI, que representa la potencia espectral, módulo al cuadrado de la FFT, con respecto a F. E igual le damos un título, que es espectro de potencia. Al eje X y al eje Y, igual le damos los títulos, que es frecuencia en Hertz y potencia. E igual utilizamos la función grid para que nos lo muestre cuadriculado. Y ahora, corriendo el programa, podemos ver que gracias a la transformada rápida de Fourier nos muestra en la primera figura la onda senoidal tal cual con sus respectivos parámetros y valores en los ejes, así como los títulos que le dimos en la práctica. Y en la figura 2 vemos la simulación de un espectro de potencia, el cual nos muestra la señal de la figura 1, ya que como es igual a 10, podemos ver en el espectro de potencia que esta señal que está captando es de 10 Hz. Y bueno, gracias a la transformada rápida de Fourier podemos llegar a elaborar esto, que sería convertir las señales y verlas en la primera, que es la señal senoidal, la vemos en el dominio del tiempo, y la segunda, que ya está en el espectro de potencia, la vemos ahora, pero ahora en el dominio de la frecuencia. Bien, ahora en este segundo programa vamos a ver el cálculo de la transformada rápida de Fourier, pero ahora de una onda cuadrada, porque en el anterior vimos igual el mismo cálculo, pero para una onda senoidal. Declaramos las variables que nos indicaba en la práctica, por ejemplo f, que es la frecuencia base de la frecuencia, n, que es igual a 15,
que es el número de veces que va a ser la frecuencia de muestreo mayor con respecto a la frecuencia base. Y cabe mencionar que la frecuencia de muestreo puede ser o es, a lo que investigué, el número de muestras por la unidad de tiempo para transformar de una señal a otra. Fs representa la frecuencia de sampleo, que igual pues es en Hertz, como lo hemos estado viendo. Ts representa el periodo de muestreo. T representa el vector tiempo. X nos va a representar la onda senoidal. NFFT va a ser el número de puntos de la FFT. Y, que es otra variable que dice tomar la FFT y llenando con ceros de manera que el largo de la FFT sea igual a NFFT minúscula. Y mayúscula representa lo mismo que la variable del programa anterior y dice que es simétrica. My representa la potencia espectral, módulo al cuadrado de la FFT, de la transformada rápida de Fourier, y F es la construcción del vector de frecuencias. E igual graficamos con las mismas funciones que ya expliqué en el programa anterior. Configure, separamos las gráficas. Con el plot graficamos, le indicamos qué es lo que queremos que graficar con respecto a qué. Y su respectivo título, así como los títulos que va a llevar en los ejes. E igual a función grid para cuadricular las gráficas o las figuras. Y bien, vamos a correr el programa. Bueno, ahora en la graficación observamos que la figura 1 nos muestra la señal cuadrada, como el programa lo indica, con sus respectivos datos. Y en la figura 2 vemos el espectro de potencia. En el espectro de potencia podemos observar que hay diferentes armónicos con diferente frecuencia. Por ejemplo, el principal es de 10 Hz, el segundo de 20, el tercero de 30, el cuarto de 40, el siguiente de 50, 60, 70. Y bien, aquí se puede decir que los armónicos representan a las señales cuadradas en el dominio de la frecuencia, las cuales, es decir, las señales cuadradas, están compuestas de varias ondas senoidales. Y eso podemos observar como conclusión del segundo programa. Bien, como último programa, ahora vamos a ver el cálculo de la transformada rápida de Fourier de una onda compuesta. Bueno, en la práctica nos indicaba que declaráramos esas tres frecuencias, que la primera es de la onda senoidal base 1, luego la senoidal base 2 y base 3. N representa lo mismo que los programas anteriores, el número de veces que va a ser la frecuencia de muestreo con respecto a la frecuencia base. Fs igual representa la frecuencia de sampleo o muestreo en Hertz. Ts es el periodo de muestreo. La T representa el vector tiempo. Y la variable X nos representa la onda compuesta, que en este caso observo que son la suma de dos ondas senoidales más la suma de una cosenoidal. NFFT es el número de puntos de la transformada rápida de Fourier. Y estas variables, que es la Y mayúscula, la variable MI y F minúscula, pues representan dichos datos que ya están escritos aquí. Al parecer son los mismos que en los programas anteriores. Y generamos los plots y títulos y nombres, es decir, graficamos. Como ya le expliqué, configure
representamos una figura en específico, por ejemplo aquí figure 1, nos va a mostrar en la figura 1 con la función plot, le estamos diciendo que nos grafique x con respecto al vector tiempo, que es la onda compuesta con respecto al vector tiempo, con su título en el encabezado que será señal x y y nos va a representar el tiempo en segundos y la amplitud y la función grid. En la figura 2 ahora vamos a graficar la variable mi, que nos dice que va a tomar la potencia espectral módulo al cuadrado de la transformada rápida de Fourier. Su título en el encabezado será espectro de potencia x y y. Ahora va a ser x va a estar en el dominio de la frecuencia y y va a representar la potencia. Al momento de graficar, observamos que en la figura 1 nos muestra la onda compuesta, de la cual ya hablamos, que era la suma de dos ondas senoidales y una cosenoidal. No la representa de esta forma con sus respectivos datos. Y en la figura 2 vemos que en el espectro de la potencia observamos las tres frecuencias bases que declaramos al principio del programa, que una era de 10, otra era de 45 y otra era de 90. En esta gráfica pues no se alcanza a observar muy bien porque los números están muy grandes y muy separados, pero observando con el zoom, por ejemplo en la primera, podemos observar que sí es de 10, y así va a ser todas, para las demás frecuencias, que son la otra igual a 45 y que aquí está representada. Y por último, la que está representada en 90 Hz.